La mejor de las novias. Un cuento de Machado de Asís. La sonrisa de los ancianos es quizá una de las cosas más adorables del mundo. Sin embargo, no lo era la de Joao Barbosa en el último día de septiembre de 1868. Una risa insulsa y grotesca, una risa sin pureza ni dignidad. La risa de un hombre de 73 años que piensa en contraer segundas nupcias. En eso pensaba aquel anciano. Por lo demás, honesto y bueno. En eso vivía desde algunas horas antes. Eran las 8 de la noche cuando entró en casa con la mencionada sonrisa en los labios. Muy alegre viene hoy el señor. ¿Ah, sí? ¿Acaso vio un pajarito verde? No, verde no, doña Joana, sino blanco, blanco como la leche, puro y hermoso a la vista, como los manjares que usted me manda a preparar a veces. ¡Ja! A ver si va a ser. Exactamente, doña Joana. ¿Exactamente qué? Joao Barbosa no respondió. Se humedeció los labios, guiñó los ojos y se dejó caer en el sofá. La luz del candelabro iluminó de lleno su rostro, que parecía una mezcla de Saturno y Satiro. Desabrochó su levita y dejó escapar un suspiro, aparentemente el último que le quedaba de otros tiempos. Era triste verlo, era cruel adivinarlo, pero doña Joana no lo adivinó. Esta doña Joana era una mujer de 48 años, robusta y corpulenta. Llevaba 10 años desafiando la opinión pública con absoluto desprecio. Contratada para encargarse de la casa de Joao Barbosa, poco después de que él enviudara, entró en conflicto con los parientes del anciano, que eran solo 2 y que hicieron todo lo posible por apartarla, sin éxito. Los 2 parientes, los vecinos y, en definitiva, todos los conocidos, estaban convencidos de que doña Joana había aceptado de Joao Barbosa una posición equivocada, aunque lucrativa. Era una calumnia. Ella sabía lo que decían de ella, pero no se inmutaba. La razón era que aunque jamás cruzó la línea de las normas establecidas en el acuerdo verbal previo a su llegada, esperaba verse beneficiada en las disposiciones finales de Joao Barbosa. Y en su opinión, valía la pena soportar los chismes del mundo para recibir, al cabo de unos años, una docena de bonos, una casa o algún equivalente. Era cierto que un legado de cierta importancia podría confirmar las sospechas de la sociedad, pero doña Joana profesaba la máxima, extremadamente práctica, de que lo esencial es estar bien abrigado, aunque los demás se rían. Los demás se reían, sí, pero de rabia, y algunos incluso de envidia. Joao Barbosa, antiguo magistrado, había heredado de su padre y de un tío 4 o 5 haciendas, que vendió para convertir su fortuna en títulos del gobierno y varias propiedades urbanas. Lo hizo poco después de enviudar y se estableció definitivamente en la capital. Al perder al único hijo que tenía, se encontró casi solo, casi, porque todavía le quedaban 2 sobrinos que lo rodeaban con toda clase de atenciones. Joao Barbosa sospechaba que los 2 sobrinos estimaban más sus bonos que a él mismo, y rechazó todas sus ofertas para irse a vivir con ellos. Un día se le ocurrió publicar un anuncio en los periódicos declarando que necesitaba a una señora de cierta edad, de buenas costumbres, que quisiera hacerse cargo de la casa de un viudo.
Doña Joana tenía apenas 38 años. Le confesó 44 y asumió el puesto. Cuando los sobrinos se enteraron, presentaron a Joao Barbosa toda clase de argumentos que pueden surgir en la mente de los herederos cuando ven peligrar su herencia. El anciano escuchó entre 8 y 10 volúmenes de tales argumentos, pero se mantuvo firme en su decisión, y los sobrinos no tuvieron más remedio que aceptar la situación. Doña Joana nunca se atrevió a desear otra cosa más que ser mencionada en el testamento de Joao Barbosa, pero lo deseaba ardientemente. Ni la mejor de las madres tenía en su corazón más ternura de la que ella demostraba al servir y cuidar al opulento septuagenario. Se encargaba de su café matutino, elegía sus diversiones, le leía los periódicos, le contaba las anécdotas del barrio, le tejía los calcetines, inventaba guisos que le ayudasen a sobrellevar la cruz de la vida. Consciente y leal, nunca le proporcionaba una alimentación debilitante. Al contrario, se esmeraba en que jamás le faltara un buen filete sangrante y una copa de oporto. Un matrimonio no viviría más unido. Cuando Joao Barbosa enfermaba, doña Joana lo era todo para él: madre, esposa, hermana, enfermera, a veces incluso médico. Dios me perdone, parecía que llegaría a ser sacerdote si él repentinamente llegara a necesitar auxilio espiritual. Lo que hacía en esas ocasiones daría para llenar un volumen, y yo dispongo de pocas páginas. Puede decirse, en honor a la humanidad, que sus cuidados no caían en terreno estéril. Joao Barbosa le agradecía su dedicación, no solo con buenas palabras, sino también con buenos vestidos y hermosas joyas. Doña Joana, cuando él le ofrecía esas muestras palpables de gratitud, se sentía avergonzada y las rechazaba, pero el viejo insistía tanto que negarse habría sido una descortesía. Para hacerse aún más indispensable en la casa, doña Joana nunca se enfermaba. No sufría de nervios, ni de migrañas, ni de nada en absoluto. Era una mujer de hierro. Se levantaba al amanecer y ponía de inmediato en marcha a los esclavos. Lo inspeccionaba todo, lo ordenaba todo, lo dirigía todo. Joao Barbosa no tenía otra preocupación más que vivir. Sus dos sobrinos intentaron en varias ocasiones apartar de la casa a aquella mujer cuya influencia temían, tanto por el poder que ella tenía como por el desenlace que podía traer tal situación. Llevaban al oído del tío los rumores de la calle. ¿Dicen eso?, preguntaba él. Sí, señor, lo dicen, y no parece decoroso, a su edad, estar expuesto a nada, interrumpía él. ¿A nada? ¿O a poca cosa? Dicen que albergo cierto tipo de afecto por esa santa mujer. No es cierto, pero tampoco sería imposible, y sobre todo, no sería indigno. Esa era su respuesta. Uno de los sobrinos, viendo que nada conseguía, decidió desligar sus intereses de los del otro y adoptó la estrategia de aprobar la conducta del anciano, alabando las virtudes de doña Joana y rodeándola de su respeto, al punto de arrastrar con él a la propia ama de llaves. El plan surtió efecto, pues Joao Barbosa le declaró francamente que no era tan ingrato como su otro sobrino. ¿Ingrato yo? Sería un monstruo, respondió José,
con un gesto de indignación apenas contenida. Tal era la situación entre Joao Barbosa y doña Joana, cuando en aquella mencionada noche de septiembre, el anciano entró en casa con el semblante de quien ha visto un pajarito verde. Doña Joana había dicho en broma: «A ver si va a hacer». A lo que él respondió: «Eso mismo». «¿Eso mismo qué?», repitió doña Joana unos minutos después. «Eso que usted pensó». «Pues yo no pensé nada». «Pues hizo mal, doña Joana». «Pero entonces, doña Joana, ordene el té». Doña Joana obedeció un poco dolida. Era la primera vez que Joao Barbosa le negaba una confidencia. Al mismo tiempo que esto la hería, la volvía suspicaz. Quizás se trataba de algo que podría perjudicarla. Mientras servía el té, después de que Joao Barbosa se hubiera cambiado de ropa, la ama de llaves, como de costumbre, se apresuró a llenarle la taza, a escogerle las rebanadas más tiernas, a abrirle la servilleta, con la misma solicitud de los últimos 10 años. Sin embargo, había entre ellos una sombra de incomodidad, y la conversación fue menos fluida y menos animada que en otras noches. Durante los primeros días de octubre, Joao Barbosa mantenía aquel aire singular que tanto había impresionado a doña Joana. Sonreía a menudo, reía para sí mismo, salía 2 veces al día, se despertaba más temprano, hablaba de hacer varios cambios en la casa. Doña Joana empezó a sospechar la verdadera causa de aquel cambio. Se le heló la sangre y el terror se apoderó de su espíritu. 2 veces intentó llevar la conversación al punto clave, pero Joao Barbosa estaba tan ensimismado que ni siquiera escuchaba lo que ella decía. Al cabo de 15 días, después del almuerzo, Joao Barbosa le dijo que lo acompañara a su despacho. «Es ahora», pensó ella. «Voy a saber de qué se trata». Entró en el despacho. Una vez ahí, Joao Barbosa tomó asiento y le indicó a doña Joana que hiciera lo mismo. Era conveniente. Las piernas de la buena mujer temblaban como hojas. «Voy a darle la mayor prueba de mi estima», dijo el septuagenario. Doña Joana inclinó la cabeza. «Ha estado en esta casa por 10 años, que me han parecido 10 meses. Gracias, doña Joana. Hace 10 años tuve la buena idea de buscar a alguien que administrara mi casa y la fortuna de encontrar en usted a la más experimentada. Hablemos de otra cosa». «Soy justo. Debo ser justo». «Continúe». «Alabo su modestia. Es el mejor adorno de sus nobles virtudes». «Ay, ya me voy». «No, no se vaya. Escuche el resto. Escúcheme. ¿Está contenta conmigo?» «Que si estoy contenta. ¿Y dónde podría estar mejor? Usted ha sido para mí un padre». «¿Un padre?», interrumpió Joao Barbosa con una mueca. «Hablemos de otra cosa. Sepa, doña Joana, que no quiero separarme de usted». «¿Y quién ha pensado en eso?». «Nadie, pero debía decirlo. No quiero separarme de usted. ¿Está usted dispuesta a hacer lo mismo?». Doña Joana tuvo un vértigo, un sueño, una visión del paraíso. Vio a lo lejos a un sacerdote,
un altar, 2 novios, una escritura, un testamento, una infinidad de cosas agradables y casi sublimes. Sí estoy dispuesta, exclamó ella. ¿Quién podría pensar lo contrario? Estoy dispuesta a terminar mis días aquí. Pero debo decir que la idea de una unión, sí, este matrimonio, el matrimonio se llevará a cabo, interrumpió Joao Barbosa dando una palmada en su rodilla. ¿Le parece mal? Oh, no, pero sus sobrinos... Ah, mis sobrinos son un par de bribones de los que no hago caso. Doña Joana no respondió a la opinión de Joao Barbosa, y éste, con el ánimo ya sereno, recuperó la sonrisa de bienaventuranza que durante las 2 últimas semanas lo distinguía del resto de los mortales. Doña Joana no se atrevía a mirarlo y jugueteaba con las puntas del mantón que llevaba. Así pasaron 2 o 3 minutos. Pues es lo que le digo, continuó Joao Barbosa. El matrimonio ha de celebrarse. Soy mayor de edad. No tengo que darle explicaciones a nadie. Eso sí es cierto. Pero aun si tuviera que darlas, ¿podría acaso dudar ante la incomparable gracia de esa, en fin, de doña Lucinda? Si un cóndor hubiese sujetado a doña Joana con sus poderosas garras, elevándola hasta el sol para luego dejarla caer a la tierra, la caída no habría sido mayor que la que le provocó aquella última palabra de Joao Barbosa. La razón de su abatimiento no era, en verdad, justificable, pues ni hasta ese momento había soñado con el honor de desposar a su patrón, ni él, en las pocas palabras que le había dirigido antes, le había dado a entender algo semejante. Pero el demonio de la codicia obra maravillas de este tipo, y la imaginación de la ama de llaves había visto las cosas mucho más lejos de lo que realmente podían llegar. Durante un instante, creyó que el opulento septuagenario la destinaba para esposa, y de inmediato forjó un mundo de esperanzas y realidades que el soplo de una sola palabra disolvió y dispersó en el aire. ¿Lucinda? Repitió ella cuando por fin pudo recuperar el habla. ¿Quién es esa doña Lucinda? Oh, un ángel del cielo enviado por el Señor para hacer mi felicidad en la tierra. ¿Está bromeando? Dijo doña Joana, aferrándose a un fragmento de esperanza. ¿Quién pudiera decir que fuera una broma? Replicó Joao Barbosa. Si lo fuera, seguiría viviendo tranquilo. Es cierto que sin conocer la suprema aventura, pero también sin padecer los sobresaltos del corazón. Entonces, es cierto, ciertísimo. Doña Joana estaba pálida. Joao Barbosa continuó. No piense que se trata de una jovencita de 15 años. Es una mujer hecha y derecha. Tiene sus 32 bien cumplidos. Es viuda, de buena familia. El elogio a la futura esposa continuó, pero doña Joana ya no escuchaba nada. Aunque nunca hubiera pensado en convertirse en la esposa de Joao Barbosa, veía con claridad que la decisión de éste la perjudicaría. No dijo nada y quedó sumida en la tristeza. El septuagenario, tras haber volcado toda su alma en alabanzas a la mujer que había elegido
para ocupar el lugar de la esposa muerta hacía tantos años, reparó en la tristeza de doña Joana y se apresuró a animarla. «¿Qué es esa tristeza, doña Joana?», le dijo. «Esto no cambiará en nada su posición. Yo no la dejo. Tendrá aquí su casa hasta que Dios se la lleve consigo». «¿Quién sabe?», suspiró ella. Joao Barbosa le hizo sus más fervientes protestas y se dispuso a vestirse para salir. Salió y se dirigió desde la calle da Ajuda, donde vivía, hasta la calle Dos Arcos, donde residía la dama de sus pensamientos, su futura esposa y dueña de su casa. Doña Lucinda tenía entre 34 y 36 años, pero parecía mayor, pues su rostro era severo y sus modales propios de una matrona. Sin embargo, aquella gravedad ocultaba un gran conflicto interior, una lucha entre los medios, que eran escasos, y los deseos, que eran infinitos. Viuda desde los 28 años de un oficial de la Marina, con quien se había casado a los 17 para complacer a sus padres, doña Lucinda nunca había vivido conforme a las ambiciones secretas de su espíritu. Amaba la vida suntuosa, pero apenas tenía lo necesario para vivir modestamente. Anhelaba las grandezas sociales y tuvo que conformarse con una posición mediocre. Tenía algunos parientes cuya situación y recursos eran tan limitados como los suyos, por lo que no podían ofrecerle lo que ella tanto deseaba. Vivía sin esperanza ni consuelo. Un día, sin embargo, apareció en su horizonte la vela salvadora de Joao Barbosa, presentando a la viuda del oficial de marina en una tienda de la calle Ovidor. El anciano quedó tan cultivado por sus modales y por los restos de gracia que aún conservaba, que pidió el honor de estrechar la relación. Doña Lucinda era mujer, es decir, adivinó lo que había pasado en el corazón del septuagenario antes incluso de que éste lo comprendiera por completo. Una esperanza iluminó el corazón de la viuda. La aceptó como un regalo del cielo. Así nació el amor de Joao Barbosa. El cortejo fue rápido, si es que podía llamarse cortejo a la relación entre dos viudos. Joao Barbosa, a pesar de su fortuna, que lo convertía en un pretendiente singularmente aceptable, no se atrevía a expresar a la dama de sus pensamientos todo lo que le agitaba el corazón. Ella lo ayudó. Un día, al notar que él la observaba absorto, doña Lucinda le preguntó con gracia: «¿Nunca me había visto antes?» «La vi hace mucho tiempo». «¿Cómo es eso?» «No sé», balbuceó Joao Barbosa. Doña Lucinda suspiró. Joao Barbosa suspiró también. Al día siguiente, la viuda le dijo a Joao Barbosa que dentro de poco se despediría de él. Joao Barbosa sintió que se le aflojaban las piernas. «¿Se va de la corte?» «Me marcho al norte». «¿Tiene parientes ahí?» «Uno». Joao Barbosa meditó unos instantes. Ella lo observó con la curiosidad de un perro callejero acechando un bocado. «No se irá», exclamó el anciano poco después. «¿No? No. ¿Cómo es eso?» Joao Barbosa contuvo una punzada reumática. Se levantó, hizo una reverencia ante doña Lucinda y le pidió su mano. La viuda no se sonrojó, pero aunque esperaba precisamente aquello, también tembló de júbilo. «¿Qué me responde?», preguntó él. «Rechazo su propuesta».
¿La rechaza? Oh, con mucho dolor en mi corazón, pero la rechazo. Joao Barbosa volvió a sentarse. Estaba pálido. No es posible, dijo. ¿Pero por qué? Porque, porque lamentablemente usted es rico. ¿Y eso qué importa? Que sus parientes dirán que le tendí una trampa para hacerme rica. ¿Mis parientes? Dos sinvergüenzas que no merecen la más mínima consideración. ¿Qué importa lo que digan? Importa todo. Además, ¿qué más? También tengo mis propios parientes, que no verían con buenos ojos este matrimonio. Dirían lo mismo. Y yo... No hablemos más de semejante asunto. Joao Barbosa estaba angustiado y al mismo tiempo cautivado por la nobleza de sentimientos de la interesante viuda. Lo que entonces derrochó en elocuencia y razonamientos llenaría media biblioteca. Le recordó todo: la superioridad de ambos, su independencia, el desprecio que merecían las opiniones del mundo, sobre todo las de los interesados. Finalmente, le pintó el estado de su corazón. Este último argumento pareció conmover a la viuda. No soy joven, decía él, pero la juventud no está en la partida de nacimiento, respondió filosóficamente doña Lucinda. Está en el sentimiento, que lo es todo. Hay jóvenes decrépitos y hombres maduros eternamente jóvenes. Eso mismo. Pero, pero cederá. Se lo ruego, unámonos y dejemos que hablen los envidiosos. Doña Lucinda resistió un poco más. Se acordó el matrimonio entre ambos, conviniendo en que se celebraría lo antes posible. Joao Barbosa era un hombre digno de aprecio. No hacía las cosas a medias. Quiso arreglarlo todo de manera que sus dos sobrinos no recibieran nada de su herencia cuando llegara a morir, si es que tal desgracia llegaba a ocurrir, pues el viejo no estaba del todo convencido de ello. Tal era la situación. Joao Barbosa hizo su visita habitual a la interesante novia. Era demasiado matutina, pero doña Lucinda no podía decir nada que disgustara a un hombre que tan generosamente se mostraba con ella. La visita nunca duraba más de 2 horas. Transcurría en conversaciones insignificantes, intercaladas con suspiros del novio y muchas coqueterías por parte de ella. Lo que el destino me tenía reservado a estas alturas, decía Joao Barbosa al salir de ahí. Aquel día, en cuanto él salió de la casa, doña Joana se dispuso a examinar fríamente la situación. No podía ser peor para ella. Estaba claro que aunque Joao Barbosa no la despidiera inmediatamente, la esposa lo obligaría a hacerlo en los primeros días del matrimonio, o quizás antes. Por otro lado, desde el momento en que él tuviera a alguien más a quien prodigarle su afecto, su gratitud hacia ella disminuiría notablemente, y con la gratitud el probable legado. Era necesario encontrar un remedio. ¿Cuál? En eso pasó doña Joana toda la mañana, sin hallar ninguna solución, o al menos ninguna que le sirviera. Pensó en varias cosas, todas impracticables, arriesgadas
o demasiado terribles para ella. Cuando Joao Barbosa regresó a casa, a las 3 de la tarde, la encontró triste y callada. Le preguntó qué le ocurría. Ella respondió con algunas palabras sueltas, sin claridad, de manera que él se quedó en las mismas. Si bien la escena de la mañana le hizo sospechar que algo sucedía. Ya le dije, doña Joana, que usted no pierde nada con mi nueva situación. Su lugar le pertenece. La mirada de dignidad ofendida que ella le lanzó fue tal que él no encontró réplica. En su interior hizo un elogio a la ama de llaves. Me tiene afecto, pobrecilla, es un alma dotada de gran nobleza. Doña Joana no lo atendió con menos esmero ese día ni al siguiente. Su puntualidad y dedicación eran las mismas. Sin embargo, la tristeza también lo era, y esto desalentaba profundamente al prometido de doña Lucinda, cuyo mayor deseo era hacerlas felices a ambas. El sobrino José, que había tenido el buen criterio de cortar los lazos que lo unían al otro sobrino, desde que vio inútiles sus esfuerzos por alejar a doña Joana de la casa, no dejaba de ir con frecuencia a recibir la bendición de su tío y obtener algo de dinero de vez en cuando. Justamente apareció algunos días después de la revelación de Joao Barbosa. No lo encontró en casa, pero sí a doña Joana, y en tales circunstancias no dejaba pasar la oportunidad de elogiar al tío con la esperanza de que algo de ello llegara a sus oídos. Aquel día notó que doña Joana no tenía la alegría de costumbre. Al preguntarle qué ocurría, ella respondió: No es nada. Algo debe ser. ¿Acaso? ¿Acaso qué? ¿Acaso mi tío está enfermo? Ah, ojalá fuera eso. ¿Pero qué estoy oyendo? Doña Joana se mostró arrepentida de lo que había dicho, y su arrepentimiento era a medias sincero y a medias fingido. No estaba segura de la discreción del joven, pero comprendía bien hacia qué lado iban sus intereses. José insistió tanto en saber de qué se trataba, que ella no dudó en contárselo todo, bajo palabra de honor y el más absoluto secreto. Pues vea usted, concluyó. Sí, al enterarse de que esa mujer pretende engañar a nuestro buen amigo para quedarse con su fortuna. No diga más, doña Joana, interrumpió José, pálida de furia. ¿Y qué va a hacer? Ya lo veré, ya lo veré. Oh, no me comprometa. Ya le dije que no. Sabré desbaratar la intriga de la viuda. ¿Ella ha venido alguna vez aquí? No, pero tengo entendido que vendrá el domingo a cenar. Y yo también vendré. Pero por el amor de Dios, no se preocupe, doña Joana. José veía el peligro tanto como doña Joana. Lo único que no vio fue que ella le había contado todo para tenerlo de su lado y hacerlo trabajar para deshacer un lazo que ya estaba casi atado. El miedo a veces da valentía, y uno de los mayores temores del mundo es el de perder una herencia. José se sintió decidido a emplear todos los medios posibles para impedir el matrimonio de su tío. Doña Lucinda efectivamente fue a cenar a casa de Joao Barbosa. Este no cabía en sí de felicidad desde que se levantó. Cuando doña Joana fue a llevarle el café de costumbre, él se deshizo en elogios hacia su prometida. La verá, doña Joana, verá lo que es una persona digna de todo respeto y merecedora de un afecto noble y profundo. ¿Quiere más azúcar? No,
¡Qué encanto! ¡Qué maneras! ¡Qué corazón! No imagina qué tesoro es esa mujer. Confieso que estaba lejos de sospechar una combinación tan rara de virtudes morales. Imagínese. Mire que el café se enfría. No importa. Imagínese. Creo que hay gente afuera. Voy a ir a ver. Doña Joana salió. Joao Barbosa quedó pensativo. Pobrecilla. La idea de que va a perder mi estima no la deja en paz ni un instante. En su interior, quizá no aprueba este matrimonio, pero nunca se atrevería a decirlo. Es un alma de gran elevación. Doña Lucinda apareció cerca de las 4 de la tarde. Iba lujosamente vestida, gracias a algunas deudas contraídas a cuenta de las futuras riquezas. La ventaja de esto era que no parecía que Joao Barbosa la estuviera sacando de la miseria. La cena transcurrió sin incidentes. Poco después de las 8, doña Lucinda se retiró, dejando a su prometido encantado. Doña Joana, si no fuera por las circunstancias mencionadas, también habría quedado prendada de la viuda, quien la trató con una bondad y una distinción verdaderamente encantadoras. Quizá era calculado. Doña Lucinda quería asegurarse todos los votos a su favor y sabía que el de la buena anciana tenía cierto peso. Entretanto, el sobrino de Joao Barbosa, que también había cenado ahí, apenas vio que la prometida de su tío se retiraba, se fue a hablar con él. «Tío», dijo José, «hoy he notado algo». «¿Qué fue?» «He notado que si no tiene cuidado, lo van a embaucar». «¿Embaucarme?» «Nada menos». «Explícate». «Le informo que la señora que ha estado aquí hoy tiene ciertas intenciones respecto a usted». «¿Intenciones? Sé más claro». «Pues pretende casarse con usted». «¿Y eso qué?» «Pues que usted es el quinto hombre rico al que le lanza la red. Los primeros 4 se dieron cuenta a tiempo de que todo era pura especulación y no cayeron en la trampa. Se lo advierto para que no se deje llevar por el canto de la sirena. Y si ella le habla de algo...» Joao Barbosa, que ya estaba rojo de cólera, no pudo contenerse, le cortó la palabra y le ordenó salir. El joven dijo que obedecería, pero no dejó de hacer comentarios. Inventó lo que pudo, oscureció el panorama con sus palabras, y de ese modo salió dejando el veneno en el corazón del pobre viejo. Era difícil que unas pocas palabras lograran apartar al enamorado de los planes que ya había trazado, pero lo cierto es que aquel fue el punto de partida de una larga vacilación. Joao Barbosa vociferó contra su sobrino, pero pasado el primer arrebato, reflexionó sobre lo que acababa de escuchar y llegó a la conclusión de que si tenía razón, sería una verdadera desgracia. «Felizmente es un calumniador», concluyó él. Doña Joana se enteró de la conversación entre Joao Barbosa y su sobrino y aprobó la idea de éste. Era necesario volver a la carga y José no descuidó esa tarea. Joao Barbosa confió a la ama de llaves las dudas que su sobrino intentaba sembrar en su corazón. «Creo que tiene razón», dijo ella.
¿Tú también? Yo también. Y si lo digo es porque puedo hacerlo, ya que desde hoy estoy desligada de esta casa. Doña Joana pronunció estas palabras, llevándose el pañuelo a los ojos, lo que partió el corazón de Joao Barbosa en 1000 pedazos. Intentó consolarla e inquirió la causa de semejante decisión. Doña Joana se negó a explicarse. Finalmente, estas palabras salieron de su boca temblorosa y conmovida. Es que también yo tengo corazón. Decir esto y huir fue lo mismo. Joao Barbosa se quedó mirando al vacío y luego dirigió la vista a un espejo, preguntándose si realmente aquella declaración no tenía una explicación. La tenía. Joao Barbosa mandó llamarla. Doña Joana regresó, pero arrepentida de haber llegado tan lejos, intentó explicar lo que acababa de decir. La explicación era sencilla. Repetía que tenía corazón, como el sobrino de Joao Barbosa, y que no podía, al igual que él, verlo entregarse a una aventurera. ¿Era eso? Es duro decirlo, pero cumplí con mi deber. Sin embargo, comprendo que no puedo seguir en esta casa. Joao Barbosa trató de calmar sus escrúpulos, y doña Joana, dejándose vencer, se quedó. Entretanto, el novio se sentía algo perplejo y triste. Caviló, murmuró, se vistió y salió. En la primera ocasión en que se encontró con doña Lucinda, ésta, al verlo cabizbajo, le preguntó si tenía algún problema doméstico. Tal vez, murmuró él. ¿Lo adivino? A ver. ¿Algo que hizo la ama de llaves que tiene en casa? ¿Y por qué supone eso? Doña Lucinda no respondió de inmediato. Joao Barbosa insistió. Pues no simpatizo con su rostro. Pues no es mala mujer. En apariencia, quizá. Entonces, ¿le parece que... Nada. Solo digo que bien podría ser una intrigante. Pura suposición. Ah, si la conociera le haría justicia. Joao Barbosa no recibió esa pulla sin afectación. ¿Y si doña Joana no era más que una intrigante? Era difícil suponerlo al ver el rostro con que lo recibió a su regreso. No podía haber sido más afectuoso. Sin embargo, Joao Barbosa se puso en guardia. Conviene decir, en honor a sus afectos domésticos, que no lo hizo sin tristeza y amargura. ¿Qué tiene usted que está tan mustio?, preguntó doña Joana con la voz más dulce que poseía. Nada, doña Joana. Y poco después, dígame, sea franca, ¿alguien le encargó de decirme aquello sobre la señora que... Doña Joana tembló de indignación. ¿Acaso imagina que yo sería capaz de prestarme a ser un instrumento? Oh, esto es demasiado. El pañuelo fue a sus ojos y probablemente se llenó de lágrimas. Joao Barbosa no podía ver llorar a una mujer que lo había servido tan bien durante tanto tiempo. La consoló como pudo, pero el golpe, según ella, había sido profundo. Lo dijo con tal sinceridad y con una voz tan amarga que Joao Barbosa no pudo evitar reflexionar al respecto. «Esta mujer me ama». Desde que por segunda vez esta sospecha se le metió por los ojos,
Sus sentimientos hacia doña Joana fueron de compasión y simpatía. Nadie puede odiar a quien lo ama en silencio y sin esperanza. El buen viejo se sentía halagado por la vegetación amorosa que sus ojos hacían brotar en los corazones. Desde entonces comenzó una lucha entre las dos mujeres, cuyo campo y objeto era el corazón de Joao Barbosa. Cada una intentaba destruir la influencia de la otra. Ambos intereses combatían con todas las armas que tenían a su alcance. Joao Barbosa era un juguete entre ambas, una especie de pelota de goma que una lanzaba a las manos de la otra y que ésta volvía a arrojar a la primera. Cuando estaba con Lucinda, sospechaba de Joana. Cuando estaba con Joana, sospechaba de Lucinda. Su espíritu, debilitado por los años, no tenía consistencia ni dirección. Una palabra lo dirigía al sur, otra lo encaminaba al norte. A esta situación, ya de por sí complicada, se sumaron algunas circunstancias desfavorables para doña Lucinda. El sobrino José no cesaba en sus insinuaciones. Al mismo tiempo, los parientes de la interesante viuda empezaron a rodear al viejo con tal avidez que, a pesar de su buena voluntad, éste empezó a desconfiar seriamente de las intenciones de su prometida. En medio de todo esto, sufrió un ataque de reumatismo. Obligado a no salir de casa, fue doña Joana quien se encargó exclusivamente de dirigir el espíritu de Joao Barbosa. Doña Lucinda lo visitó algunas veces, pero el papel principal ya no era suyo. El ama de llaves no escatimó esfuerzos para recuperar su antigua influencia. El viejo adinerado volvió a saborear las delicias de la dedicación de otros tiempos. Ella lo cuidaba, lo mimaba y conversaba con él. Le leía los periódicos, le contaba de la vida de los vecinos, entremezclaba con viejas anécdotas apropiadas para la ocasión. La distancia y la ausencia eran dos disolventes poderosos para el amor decadente de Joao Barbosa. Tan pronto mejoró un poco, fue a casa de doña Lucinda. La viuda lo recibió con cortesía, pero sin la solicitud a la que lo tenía acostumbrado. Como la misma actitud se repitió en otra ocasión, Joao Barbosa sintió que por su parte el afecto original también se había enfriado un poco. Doña Lucinda esperaba avivar su cariño y deseo mostrándose fría y reservada. Sucedió lo contrario. Cuando quiso recuperar lo perdido, ya era un poco tarde. Sin embargo, no se desanimó. Entretanto, Joao Barbosa volvió a su casa, donde la figura de doña Joana le pareció la más ideal de todas las esposas. ¿Cómo no se me ocurrió antes casarme con esta mujer?, pensó. No formuló la pregunta en voz alta, pero doña Joana intuyó en una mirada de Joao Barbosa que aquella idea comenzaba a brotar en su generoso espíritu. Joao Barbosa volvió a concentrarse en su hogar. Doña Lucinda, tras los primeros días, desbordó su corazón en largas cartas que eran puntualmente entregadas en casa de Joao Barbosa y que éste leía en presencia de doña Joana, aunque en voz baja. Joao Barbosa, después de la segunda carta, quiso ir a reanudar el lazo roto, pero el otro vínculo que lo ataba a la ama de llaves ya era fuerte, y la idea fue descartada. Doña Joana encontró finalmente la manera de sustraer las cartas. Un día, Joao Barbosa mandó llamar a doña Joana a una conversación privada. Doña Joana, la llamé para decirle algo importante. Dígame.
Quiero hacer su felicidad. ¿Acaso no lo ha hecho ya desde hace tanto tiempo? Quiero hacerlo de una manera más concreta y duradera. ¿Y cómo? La sociedad quizás no cree en la pureza de nuestro afecto. Confirmemos la sospecha de la sociedad. ¡Señor!, exclamó doña Joana con un gesto de indignación tan noble como simulado. ¿No me ha entendido, doña Joana? Le ofrezco mi mano. Un ataque de asma, porque también padecía de asma, vino a interrumpir la conversación en el momento más interesante. Joao Barbosa pasó algunos minutos sin hablar ni escuchar. Cuando el ataque pasó, su felicidad, o mejor dicho, la de ambos, estaba prometida de parte a parte. Quedaba establecido un nuevo matrimonio. Doña Joana no contaba con tal desenlace y bendijo a la viuda, que al querer casarse con el viejo, le sugirió la idea de hacer lo mismo y la encaminó hacia ese resultado. El sobrino José estaba lejos de creer que había trabajado simplemente para la sirvienta. Intentó aún impedir la realización del plan del tío, pero éste, con las primeras palabras, lo hizo desanimar. «Esta vez no cedo», respondió él. «Conozco las virtudes de doña Joana y sé que practico un acto digno de loas». «Pero, tío, si sigues me pagas». José retrocedió y no tuvo más remedio que aceptar los hechos consumados. El pobre septuagenario evidentemente se equivocaba. Doña Joana trató de apresurar el matrimonio, temerosa de que o alguna de las diversas dolencias de Joao Barbosa o la propia vejez acabase con él antes de que todo estuviera arreglado. Se llamó a un notario y éste, por orden del novio, se encargó de preparar el futuro de doña Joana. Decía el novio: «Si no tengo hijos, deseo...». «Tranquilo, tranquilo», respondió el notario. La noticia de esta resolución y de los actos subsecuentes llegó a oídos de doña Lucinda, que apenas pudo creerla. «Comprendo que me lo haya arrebatado. Todo eran intrigas de esa criada», exclamó ella. Luego se desesperó, interpuso al destino, le dio al diablo todos sus infortunios. Todo perdido», decía con una voz arrancada de las entrañas. Ni doña Joana ni Joao Barbosa podían oírla. Ellos vivían como dos jóvenes enamorados, absortos en el futuro. Joao Barbosa planeaba mandar construir una casa monumental en alguno de los suburbios donde pasaría el resto de sus días. Hablaban de las habitaciones que la casa debía tener, de los muebles que convenían, de la finca y de la cena con la que debían inaugurar la nueva residencia. «También quiero un baile», decía Joao Barbosa. «¿Y para qué? ¿Con una cena basta?» «Nada, debe haber una gran cena y un gran baile. Es más impresionante. Además, quiero presentarte a la sociedad como mi esposa y hacerte bailar con algún agregado diplomático. ¿Sabes bailar?» «Sí, sí sé». «Pues entonces, cena y baile». Se fijó el día del buen año para la celebración del matrimonio. «Comenzaremos un año feliz», dijeron ambos.
Aún faltaban 10 días, y doña Joana estaba impaciente. El sobrino José, algunos días de mal humor, hizo las paces con su futura tía. El otro aprovechó la ocasión para pedirle perdón al tío. Le dio la enhorabuena y recibió la bendición. Ahora no quedaba más remedio que aceptar con buen ánimo el mal inevitable. Los días se acercaban con una lentitud mortal. Nunca doña Joana los había visto tan largos. Las agujas del reloj parecían sufrir de reumatismo. El sol debía tener, por fuerza, las piernas hinchadas. Las noches se parecían a las de la eternidad. Durante la última semana, Joao Barbosa no salió de casa. Todo él estaba dedicado a contemplar a la próxima compañera de sus destinos. Finalmente, amaneció la aurora deseada. Doña Joana no dormía ni un minuto. Tanto le trabajaba la mente. El matrimonio debía celebrarse sin estrépito, y fue una de las victorias de doña Joana, porque el novio hablaba de una gran cena y medio mundo de invitados. La novia tuvo prudencia. No quería exponerse ni exponerlo a comentarios. Logró aún más. El matrimonio debía celebrarse en casa, en un oratorio preparado a propósito. Fuera de los sobrinos, había 2 señoras, una de las cuales era madrina, y 3 caballeros, todos ellos y ellas mayores de 50. Doña Joana hizo su aparición en la sala unos minutos antes de la hora marcada para la celebración del matrimonio. Vestía con severidad y sencillez. Tardando el novio, ella misma fue a buscarlo. Joao Barbosa estaba en el despacho ya listo, sentado junto a una mesa, con una de las manos calzadas. Cuando doña Joana entró, dio con los ojos en el gran espejo que estaba frente a ella y que reproducía la figura de Joao Barbosas. Él estaba de espaldas. Joao Barbosa la miraba riendo, una risa de bienaventuranza. «Entonces», dijo doña Joana. Él seguía sonriendo y mirándola. Ella se acercó, rodeó la mesa, lo miró de frente. «¿Vamos o no vamos?» Joao Barbosa seguía sonriendo y seguía mirándola. Ella se acercó y retrocedió aterrada. La muerte lo había tomado. Era la mejor de las novias.